¿Por qué nos enfermamos los seres humanos? Porque en la actualidad, si nosotros vemos al mundo, encontramos que la mayoría de los seres humanos, principalmente los adultos mayores, están enfermos. Ujú. La respuesta de por qué nos enfermamos los seres humanos, bueno, en este caso, pues se tiene que analizar principalmente por qué, porque no cumplimos las leyes que nos dicta principalmente la naturaleza. Cuando nosotros empezamos a tener pensamientos propios, conceptos humanos, empezamos a desprendernos del aspecto natural. Por ejemplo, nosotros utilizamos ropa, que es algo que nos impide tener contacto directamente con el sol, y esto afecta directamente a nuestro organismo porque nuestro cuerpo desarrolla un tipo de vitamina llamada vitamina D cuando tenemos el contacto directamente con el sol. Entonces, por eso los humanos empezamos a desarrollar ideas y nos empezamos a separar de la naturaleza y por eso se empiezan a manifestar. Es una forma en la que se manifiestan las enfermedades. Y hay 7 leyes biológicas que no podemos dejar atrás, y este aspecto de las leyes de la naturaleza no entran dentro de los conceptos humanos. Por eso, analizando este aspecto natural, ya sea a través de la naturopatía, el estilo de vida, nos vamos a dar cuenta que estas 7 leyes son reales. Y si nosotros queremos vivir de alguna forma saludables, hay que tratar de seguir estas 7 leyes biológicas. Si nos separamos de estas leyes, entonces nuestro cuerpo material se va a empezar a enfermar. La primera ley en este aspecto se llama: los seres humanos somos mamíferos. ¿Por qué? Porque tenemos mamas. Entonces, todos los animales que tienen mamas son mamíferos. Y en este aspecto, en especial, el Homo sapiens es un mamífero el cual debe de tener el contacto principalmente con la leche humana. Ujú. Desde los 5 minutos de nacido, el bebé ya tiene que estar succionando la glándula mamaria de la mamá para que absorba el calostro, para que absorba la leche materna y se empiece a nutrir y a desarrollar su tubo digestivo. Por eso, cualquier otro tipo de agente externo, como las fórmulas lácteas, son dañinas, principalmente para el bebé. Entonces, primera ley de la naturaleza: el ser humano, Homo sapiens, es mamífero. La segunda ley de la naturaleza que rige a los seres humanos es que el ser humano pertenece a los primates. Nosotros caminamos en 2 patas y tenemos como consecuencia que nuestro nacimiento sea de una forma prematura. Esto provoca, incluso de una manera muy obligada, una relación entre la madre y la cría durante toda su vida. Y esto va a ser precisamente la característica biológica que va a dar origen a la cultura. ¿Por qué? Porque los seres humanos, Homo sapiens, es la única especie que ha desarrollado cultura. La tercera ley habla principalmente de la ley herbívora, que los seres humanos estamos diseñados principalmente como comedores de vegetales crudos, frescos, orgánicos y criollos si son cultivados. ¿Cómo sabemos que nosotros somos herbívoros? Principalmente porque todo nuestro colesterol lo producimos en el hígado, y en este aspecto los carnívoros no lo producen, por eso lo tienen que adquirir directamente del exterior. Y nosotros desarrollamos este colesterol principalmente en las noches. Los dientes y las muelas de los herbívoros son planas, ya que de esta forma no pueden desgarrar, ¿no?, la piel de otro animal, y mucho menos podemos comernos crudo. Por eso en este aspecto los carnívoros, pues sí tienen colmillos filosos, y las muelas también, además están imbricadas. Entonces esa es la diferencia entre las muelas de los herbívoros y los carnívoros.
Como dato también, el movimiento lateral de la mandíbula da las características de los herbívoros. ¿Por qué? Porque en los carnívoros solamente va a haber movimiento mandibular hacia arriba y hacia abajo. Los animales carnívoros tienen dientes y muelas filosas, y si su hígado al no producir el colesterol lo tiene que comer de manera inmediata, fresca. ¿Por qué? Porque la mayoría de los felinos no son carroñeros. Y como ustedes saben, en este aspecto, pues la carne se empieza a podrir a los 20 minutos de que ha muerto el animal. Por eso, cuando nosotros consumimos carne, pues ya consumimos carne podrida. El Secretaría de Salud permite la venta de la carne siempre y cuando haya menos de 200 colonias de la putrefacción en 1 centímetro cúbico. Imagínense. Por eso si hay 199 colonias de la putrefacción, pues ya estamos consumiendo carne podrida. Esa es la tercera ley de la naturaleza. La cuarta ley, en este aspecto, nos va a hablar de que Homo sapiens es una especie nómada. Como ustedes saben, nosotros estamos diseñados para correr, para trotar, caminar aproximadamente mínimo 10 kilómetros diarios a 30 kilómetros diarios. Por eso no es raro muchas veces observar a personas haciendo maratones, ya ven, los que hacen el Ironman, los que hacen el Iron Girl, todo este tipo de gran ejercicio que se realiza es porque nuestro diseño biológico es para eso. Poco a poco nos hemos ido haciendo sedentarios, ya no hay un movimiento directamente del cuerpo y por eso se genera un atrofiamiento de la estructura humana. Cuando nosotros no nos movemos, nos atrofiamos. Por eso una persona que ya no tenga cartílago en sus articulaciones, que ya incluso empiece a manifestar dolor, ni modo, se tiene que mover porque la movilidad va a permitir la característica de la regeneración en nuestro organismo. Por eso si no se mueve, se atrofia. El problema es que el 80% de los mexicanos, imagínense, pues no realizan ningún tipo de ejercicio. Entonces, cuando no hay ejercicio, cuando no hay movimiento, se van acumulando principalmente calorías y por eso se puede empezar a manifestar el sobrepeso, la obesidad y enfermedades que en la actualidad tienen a México en el primer lugar mundial. Por eso México, primer lugar mundial en obesidad infantil, en diabetes, imagínense. Por eso, desde 2016 ya, México está en emergencia sanitaria por diabetes, sobrepeso y obesidad. También es importante mencionarles en este aspecto que es más importante la dieta que el ejercicio. Como ustedes pueden analizar, hay incluso deportistas de alto rendimiento que les da muerte súbita, que les da un infarto en el campo. ¿Por qué? Porque si nosotros consumimos alimentos de origen animal, de todos modos se nos tapan las arterias, aunque yo realice 3 horas de ejercicio al día. Entonces el ejercicio se ha demostrado que principalmente el correr, por eso debemos de correr mínimo 10 minutos al día, máximo 60 minutos, diabéticos nada más 20 minutos al día, cuando empiecen a sudar ya hay que parar el ejercicio. El ejercicio lo que hace es que provoca en el organismo el nacimiento de nuevas neuronas, principalmente cerebrales, y esto permite las conexiones, que en este aspecto, y todo esto pasa directamente al hipocampo, la región del cerebro donde está la función de la memoria, y también las capacidades de nuevos aprendizajes. Por eso tenemos que estarnos movilizando constantemente y si hagan el ejercicio, si ya se quedan 10 horas en la cama, pues van a tener dolor de espalda por mucho tiempo, porque no moverse también genera dolor, atrofiamiento directamente del cuerpo. Entonces, después, la quinta ley es la regeneración constante de los órganos. Y en este aspecto, esta ley la comprobó
el doctor Jonas Friesen del Instituto Karolinska de Suecia, en el que en 2011, en su tesis doctoral, comprueba principalmente la regeneración del cuerpo constante, que nos dice que las mucosas se regeneran cada 4 días, la piel se regenera cada 15 días, la sangre se regenera cada 120 días, el hígado se regenera cada 365 días. O sea, en un año nosotros regeneramos constantemente el hígado. Cada 12 años, cada 10 años se regeneran todos los huesos y todos los músculos se regeneran cada 15 años. Esta es la ley de la regeneración constante de los órganos. O sea, nuestro organismo tiene ya este tipo de mecanismos que se están regenerando constantemente. Ahora, esta renovación de los órganos constantes también dependen del cumplimiento de estas leyes de la naturaleza respecto a la alimentación y respecto al ejercicio, porque de esta forma le vamos a dar las condiciones a nuestro organismo para que se regenere. Y esto nos lleva principalmente a la sexta ley, que es denominada la ley de la homeostasis. ¿Por qué? Porque la homeostasis es un mecanismo interno de autocuración que se tiene en el organismo, principalmente cuando se le dan las condiciones naturales para él. O sea, el simple hecho de que nosotros regresemos a una dieta biológica, a una dieta natural, a la movilización de nuestro cuerpo, estos mecanismos homeostáticos van a tomar las riendas y de esta forma se va a empezar a recuperar la salud. Por eso, fíjense qué interesante, las medicinas, los doctores no curan. El que se cura es el propio cuerpo. Nosotros nada más damos estímulos dependiendo de la técnica que utilicemos y esto ayuda a que nuestro propio cuerpo genere sus propios mecanismos de homeostasis, de regeneración, y por eso hay una autocuración. Esta característica biológica de la homeostasis constituye la base filosófica, entonces, de lo que se le conoce en la actualidad como la naturopatía, o la medicina del estilo de vida, o también se le conoce como la medicina natural. Y la séptima ley es la ley de la desintoxicación constante, ya que se considera, o podemos considerar que casi todas las enfermedades comienzan con una intoxicación, principalmente por alimentos equivocados, cocinados, fritos u horneados, de origen animal, y por la falta de ejercicio. Esto genera una intoxicación interna y ahora el organismo entonces tiene que generar estos procesos para desintoxicarse. Por eso cuando los mecanismos de la desintoxicación comienzan a dejar de funcionar, se vincula como factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, como el Alzheimer, ya conocen ustedes la artritis reumatoide, cáncer, todas las enfermedades crónicas y degenerativas, o sea, todo esto empezaron por los achaques del envejecimiento prematuro, ya que el envejecimiento prematuro se da por las condiciones que tenemos al adquirir este tipo de alimentos, los cuales no están diseñados para nuestra biología herbívora. Entonces, dentro de la desintoxicación, nosotros debemos de sudar de 1 a 2 litros cada día. Estos 2 litros diarios de sudor nos van a ayudar para desintoxicar tanto la piel como la sangre. Nosotros los seres humanos también tenemos que, dentro de este proceso de desintoxicación, tener 3 evacuaciones sólidas al día. 3, mínimo. Entonces imagínense si la persona tiene una evacuación, o si nada más tiene 2, o si evacúa cada tercer día. Es lo que está pasando, que se está acumulando ese tipo de toxinas en los intestinos, por eso puede reabsorberse este tipo de toxinas. La evacuación sólida debe de ser diario, y en este aspecto al menos 3 evacuaciones de medio kilo cada uno. Entonces tenemos que sudar 2 litros diarios
3 evacuaciones diarias de al menos medio kilo cada una. Dentro de la desintoxicación tenemos que evacuar también por medio de la orina, 1,5 litros de orina diario. Esto principalmente para la desintoxicación de la sangre. Por eso se recomienda que consumamos agua purificada, y en este caso en la actualidad el suero casero. Y nosotros mismos lo podemos hacer en casa. Aquí les dejamos el link para que puedan ir a ver la forma de elaboración del suero casero. Dentro de la desintoxicación constante también debemos de contemplar a lo que en la actualidad se conoce como los ciclos circadianos. ¿Por qué? Porque debemos de dormir al menos 7 horas los hombres en este aspecto y las mujeres de 9 a 10 horas al día. Todo esto para que tengamos una desintoxicación durante el sueño, principalmente del hígado. Y los niños deben de dormir de 10 a 12 horas, que son los requerimientos necesarios, ¿no?, para que se desintoxique principalmente el cerebro durante la noche. Y de esta forma tenemos las 7 leyes biológicas que rigen a los seres humanos. Y en este aspecto, por eso ya empezamos a analizar qué es lo que podemos hacer para regresar a estas leyes de la naturaleza solamente si queremos curarnos. ¿Por qué? Porque hay personas que no se quieren curar. Entonces hay que analizar este aspecto. Que este tipo de análisis y este tipo de medicina del estilo de vida, de naturopatía, solamente es para las personas que quieran tener una curación real. ¿Por qué? Porque hay personas que no se quieren curar. Entonces, ni modo, es respetable y pueden seguir con sus tratamientos paliativos o de control. Ayúdenos dándole like, compartiendo este video. Si nos ven en Facebook, dale me gusta, y si nos ven en YouTube, dale suscribirse.